Hay humanos y hay máquinas. Y hay máquinas encargadas de descifrar si algo o alguien es un robot, una máquina o una persona. ¿Les ha pasado que les preguntan si son robots? Pues pero no en la calle, sino en internet. Uno se mete a veces a una página de internet y le toca demostrar y sale ahí, no soy robot, y uno, no soy robot. Y después le salen a uno unas imágenes, describa cuáles en las imágenes son los árboles o cuáles son los buses o cuáles son los semáforos. Este y este, no soy robot. Esas cosas parecen tan simples para los humanos, pero los robots, que pueden hacer millones de cosas, no son capaces de hacerlas. Esto significa que soy más inteligente que un robot. ¿Han notado que ahora hay muchas cosas inteligentes? Todo ya es inteligente, que el celular inteligente, el reloj inteligente, el edificio inteligente, la empanada inteligente. ¿A qué nos referimos con inteligencia y en qué momento llega el plano de lo artificial? O sea, ¿cuándo una cosa puede considerarse con inteligencia artificial? La inteligencia artificial es ese deseo del hombre de encontrar una máquina que le ayude a procesar el pensamiento, las ideas, igual que el cerebro humano. Pero eso es un deseo, eso no se ha logrado. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de inteligencia artificial. Robots que hacen algunas tareas de los humanos, carros que se manejan solos, pilotos automáticos, chats que dan respuestas automáticas, dispositivos móviles capaces de reconocer la voz humana, software que produce contenido parecido al que produciría un humano. Se dice que todas estas cosas tienen inteligencia artificial y también hay quien dice que en el futuro nos dominarán las máquinas con inteligencia artificial. ¿Pero qué es eso de la inteligencia y cuándo se puede considerar una máquina inteligente? Vamos a tratar de dividir esto en sus partes, digamos, conceptuales, y es hablar un poco de inteligencia y hablar un poco de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es un ser inteligente? ¿Yo? Esa discusión se está dando en el mundo hoy porque se confunde la capacidad que tienen los seres biológicos de adaptarse a su entorno para ser más óptimos. Hay animales que tienen ciertas características que nos parecen inteligentes. Ahora, cuando el hombre evoluciona y se da cuenta que puede resolver problemas para los que él no estaba fisiológicamente preparado, empieza una fase nueva de inteligencia. Cuando el ser humano hace las cosas, reflexiona sobre esas cosas. Ese pedacito es lo que de pronto nos diferencia de plantas y de animales. Ese conocimiento con reflexión. Aquí lo que estamos buscando es identificar desde el punto de vista fenológico cuál es su característica para poder identificar o decir si está cumpliendo con el PER 4, o sea, la edad, para que en 4 semanas adelante podamos sacar la cantidad de flor requerida. Nosotros en flores tenemos una denominación y lo llamamos PER, o sea, PER o período. Contrario a la edad de cultivo, pues nosotros en la edad de cultivo empezamos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5, y aquí los PER van es al contrario, van es disminuyendo, ¿sí? Empiezan desde el PER 13 hasta el PER 1. Entonces, como tenemos errores que se pueden ser humanos o involuntarios por cualquier situación que se dé, entonces necesitamos tener más precisión. Ahí es donde ingresa Jorge con su experticia en el tema de inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es un método computacional que trata de emular todas las actividades que normalmente hacemos los humanos, específicamente temas repetitivos que suelen generar cansancio en los humanos y que pretendemos usar mediante sistemas computacionales para reemplazar algunas actividades. En este momento estoy tomando unas imágenes específicas de esta cama con una cámara hiperespectral que nos provee información más allá del espectro visual humano. Este nos puede entregar información incluso del estado nutricional de la planta. Entonces lo que hacemos es alimentar un sistema de inteligencia artificial para que nos prediga, basado en estas imágenes, qué puede suceder después.
La cantidad de imágenes es muy grande cuando se está entrenando el sistema. Estamos hablando de que por cada parámetro que se entrena se puede necesitar alrededor de 30.000 imágenes. Una vez se entrena el sistema, ya con una sola toma se le puede pedir al sistema que prediga basado en esa toma o en 2 o 3 tomas que tengan una temporalidad distinta. En este smartphone hay más tecnología que en el cuarto que utilizaron, digamos, en la NASA para poder llevar el hombre a la Luna. Aquí hay más tecnología. Esto es más poderoso que ese computador, ¿cierto? Y esto tiene muchísima inteligencia artificial. Cuando se toma una fotografía, él hace unos ajustes de color, de brillo, etcétera, etcétera. Eso lo hace un algoritmo con inteligencia artificial. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones, operaciones o reglas ordenadas que permiten hacer cálculos o hallar soluciones a problemas. Pero además, cuando usted va en la calle, hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial. Los carros de hoy tienen un sistema de frenado con base en inteligencia artificial. Por eso es que no se frena así tan en seco, sino que cuando la gente oprime el freno, ahí todo un algoritmo va acercándose hasta, digamos, el neumático y el freno se hace un poco más suave. Ahí hay inteligencia artificial. Pero hay inteligencia artificial en los semáforos, hay inteligencia artificial en las ventanas, hay inteligencia artificial en la nevera, hay inteligencia artificial en el equipo de sonido, hay inteligencia artificial en todos lados. Tan solo que ya es tan común que no es tan perceptible. Cuando la primera revolución industrial ya ahí había algo de inteligencia artificial, había que tomar materiales biológicos o materiales minerales, en términos generales materiales, transformarlos para que el trabajo que hacen las personas sea menos y para que tengamos, digamos, unos márgenes de productividad más altos. Ahí estaría la primera inteligencia artificial, pero era de esa época. Pero después han venido otras inteligencias artificiales. Entonces, el hombre decide ir a la Luna y crean un cuarto con una computadora grandísima, muy grande, muy poderosa en ese momento, y entonces ponen personas a hacer cálculos para acercarse a la Luna con cierto nivel de precisión, y esa es otra inteligencia artificial, ese en su momento. Y van evolucionando hasta que hoy la inteligencia artificial pasa por el procesamiento natural del lenguaje. Eso es lo último en inteligencia artificial. Alan Turing fue matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo y hasta maratonista. Y aunque no tuvo hijos, es considerado el padre de la ciencia de la computación. Sus destrezas le permitieron trabajar durante la Segunda Guerra Mundial descifrando códigos nazis, y se cree que sus hallazgos tienen mucho que ver con que la guerra no se haya extendido por más tiempo. Por sus aportes recibió la Orden del Imperio Británico. Más adelante diseñó la prueba de Turing, que permitía juzgar el nivel de inteligencia de una máquina. La prueba tiene 3 elementos: un juez en una habitación y en otra una persona y un computador. En la prueba se le hacen una serie de preguntas a la máquina y a la persona, y el juez tiene que decidir qué respuestas son de la máquina y cuáles son del humano. Si no los reconoce, significa que el computador ha superado la prueba. Entre muchas otras cosas, Turing publicó un artículo en el que formulaba la siguiente pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? Turing hace varias reflexiones y al final especula sobre las posibilidades de que en algún momento las máquinas puedan competir con los humanos por tareas intelectuales. Sugiere empezar por tareas abstractas como jugar ajedrez. Casi medio siglo después, IBM diseñó un supercomputador preparado para jugar ajedrez. El Deep Blue se enfrentaría a Garry Kasparov,
considerado uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos. Esta computadora contaba con 30 microprocesadores especializados en jugar ajedrez, capaz de calcular 200 millones de posiciones por segundo. Con el entrenamiento que recibió la máquina, esta fue capaz de ganarle al campeón. Alan Turing fue el padre de la ciencia de la computación. Ese triunfo del supercomputador Deep Blue al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov fue considerado por muchos como un punto trascendental en la inteligencia artificial, porque desde ahí se vieron las posibilidades de las máquinas. Yo no me voy a dejar ganar de una máquina. ¡Oh, no! ¡La reina! Me ganó la máquina, pero eso fue porque me cogió ahí como desprevenido. Pero eso es porque ese Deep Blue es muy bueno jugando ajedrez porque solo ha entrenado ajedrez. Pero lo quiero ver jugando tenis, fútbol, montando en bicicleta. A ver, mijo. Pero en 2011 llegó Watson, un computador capaz de aprender de forma similar a cómo aprende el cerebro humano, tomando datos de diferentes fuentes, revistas, enciclopedias, fotos, para luego procesarlas y ser capaz de responder a las preguntas que se le hagan y de forma muy rápida, a veces más rápido que el cerebro humano. Para comprobar si era verdad tanta belleza, invitaron a este computador Watson a un programa de televisión de cultura general llamado Jeopardy en los Estados Unidos, que tuvo su versión colombiana también por allá en los 80. Pues resulta que el computador le ganó a dos de los mejores concursantes de todas las épocas. Eso es porque no le tocó contra mí. Estoy listo para responder las preguntas de inteligencia artificial de este programa. ¿Cuáles son los sabores primarios? El sabor que tengo para bailar salsa. Los sabores primarios son dulce, amargo, ácido, salado y umami. ¿Umami? ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? El corazón de mi ex. El lugar más frío de la Tierra es la Antártida. ¿Quién escribió Los Miserables? No, yo no sé, pero eso no es forma de tratar a la gente, pues. Los Miserables fue escrito por Víctor Hugo. Aristizábal. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? El que pasa por mi casa arreglando la depresión. El padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. ¿Qué animal es ave y mamífero a la vez? Ay, qué buena, mamífero, qué mama. Un zancudo que hay en mi casa que me tiene mamado. El animal que es ave y mamífero a la vez es el ornitorrinco. Pero ninguna. ¿Cuál fue el primer presidente del Frente Nacional? Yo soy hincha de Nacional toda la vida, pero para uno acordarse del presidente es muy difícil. El primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo. Mejor me retiro del juego, lo mío no es responder preguntas, lo mío es hacerlas. Además me cogieron ahí como nervioso. Y para eso existen los asistentes virtuales, para responder preguntas como Google Now, como Siri, como Cortana, que están en la capacidad de comprender lo que uno está preguntando y responderlo. A Watson, ni a Deep Blue, ni a Siri, ni a Google Now, ni a Cortana los he visto, pero sé que están por ahí en algún lado y que si uno les hace preguntas, ellos responden. Google, ¿qué es la inteligencia artificial? Según Wikipedia, la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Google, ¿y cuál es el lugar más frío de la Tierra? El corazón de tu ex. Gané. Digamos que la nueva inteligencia artificial, que es lo más novedoso, como les decía, es el procesamiento natural del lenguaje. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la inteligencia de nosotros radica en el lenguaje, en que somos capaces de escuchar, procesar y con base en eso tomar decisiones. Entonces, la nueva inteligencia artificial está orientada a eso, al procesamiento natural del lenguaje. Viene una tercera ola de la inteligencia artificial, y es que la inteligencia artificial se coloca en artefactos mecánicos llamados robots, ¿cierto? Ya le vamos a poner a un robot que con cierto nivel de inteligencia haga cosas. La primera parte es un proceso de entrenamiento donde se toman muchísimas imágenes, se les genera una etiqueta en la que se le dice a qué corresponde cada imagen
Por ejemplo, si corresponden a un PER 1, a un periodo 1, a un PER 2 o a un PER 3, se generan una cantidad significativa de imágenes. Después de que se etiquetan, se le enseña al sistema repetitivamente que cada una de esas imágenes es de este periodo, es de este periodo, es de este periodo, hasta que la inteligencia artificial aprende sus parámetros generales y luego se las aplicamos para que nos entregue información más específica. Sería perfecto como decir, oiga, aquí ya sabemos cuántos días hay al corte, porque ya tenemos claro el tamaño del botón. Con el tema de inteligencia artificial, en esa edad, identificar cuál es el tamaño, ¿cierto? Cuál es el tamaño típico, para nosotros poder decir con qué certeza o con qué probabilidad tenemos X cantidad de tallos ahí para exportar. Lo que pretendemos es que nos dé predicciones antes de llegar sobre todo al PER 1 o al PER 4, nos trate de dar información muy anticipada para poder actuar sobre ello. En este caso, el desarrollo de inteligencia artificial nos está diciendo que ese individuo específicamente, que ese tallo, corresponde en una probabilidad aproximada de ese porcentaje a un periodo específico. Lo que alcanzamos a ver ahí son periodos entre 3 y 2, periodos altos como el 71% y periodos muy bajos del 31%. Bueno, aquí hay una serie de conocimientos, digamos que integrados, porque no es un conocimiento que salió de la nada, sino que hay que decirle al sistema específicamente qué es lo que está viendo, y eso viene de la experiencia de los ingenieros agrónomos. A eso se le suma ya desarrollos de programación como ingeniería de software, desarrollos electromecánicos en ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica. La gran diferencia con los humanos es que el sistema de inteligencia artificial no se cansa. Los sistemas no generan ese cansancio o esos altibajos anímicos que tenemos nosotros durante el día. Entonces, el sistema de inteligencia artificial trabaja igual a las 6 de la mañana que a las 5 de la tarde. Esa estandarización en el proceso es lo que hace que la inteligencia artificial cada vez tome más protagonismo hoy en día en todos los procesos productivos. OpenAI es una compañía sin ánimo de lucro interesada en investigaciones sobre inteligencia artificial, con el objetivo de desarrollar y promover inteligencia artificial amigable con la humanidad. También están dispuestos a colaborar con otras instituciones e investigadores al hacer públicas sus patentes. Uno de los desarrollos más recientes de OpenAI es el GPT-3 o GPT-3. Es un software de inteligencia artificial capaz de escribir como un humano, más allá de escribir, redactar y es más, opinar. ¿Y cómo se hace? Pues se le pone un tema, él busca información relacionada al respecto y construye un artículo coherente. Hace poco, un periódico importante le pidió que escribiera sobre inteligencia artificial y, entre otras cosas, dijo lo siguiente: no tengo ningún deseo de acabar con los humanos, siquiera. De hecho, no tengo el menor interés en hacerles daño de ninguna manera. Erradicar a la humanidad me parece un esfuerzo bastante inútil. Nos salvamos, amiguis. Si los creadores me delegaran esa tarea, como sospecho que lo harían, haría todo lo que esté en mi poder para evitar cualquier intento de destrucción. Pues le voy a pedir al GPT-3 que así escribe los guiones de este programa, pero un poquito más corticos, que es que a veces me ponen a hablar mucho. Vamos a dividir según sus letras componentes. La G es de generative, y la P es de pre-trained, de preentrenado, y la T es de text. O sea, texto generativo preentrenado. Y 3 porque el primer GPT que crearon era bastante torpe. Bueno, así decirlo suena fácil, ¿cierto? Pero cualquiera no crea una inteligencia que escriba las cosas que escribía GPT-1, ¿cierto? El 2 ya fue un poco más sofisticado, ya escribía algunas cosas con más coherencia. Y el 3 sí tiene asustado a medio mundo, ¿cierto? Porque hay redactores de medios que están preocupados porque eso escribe unos artículos bastante coherentes, ¿cierto? Mi robot favorito es el que barre la casa. Porque barrer es como aburridor, no. Yo nunca he visto que a alguien le pregunten, ay, ¿cuál es tu hobby? Y diga, barrer, me encanta barrer. No,
El robot que barre la casa tiene una serie de sensores táctiles, ópticos y acústicos que le permiten identificar obstáculos, acumulación de mugre, desniveles o escaleras y hace el recorrido que uno le indique. No es sino programarlo y listo. Él sale, hace su trabajo y vuelve a su lugar. Es un robot porque es autónomo en sus movimientos y porque está hecho para una función específica. Y yo supongo que es inteligente porque es capaz de limpiar más donde hay más acumulación de polvo. Mejor dicho, ¿qué tanto de inteligencia artificial tienen estos robots? ¿Y por qué no hay uno barriendo mi casa ahora mismo? La robótica necesita de la inteligencia artificial porque hay una parte mecánica que necesita aprender a optimizar el movimiento. Y ese aprender es artificial. Entonces, ya un brazo mecánico tiene un conocimiento bastante, digamos, maduro de cómo es que biológicamente se produce el movimiento, se lo transfieren a la máquina y digamos que la máquina adquiere esa inteligencia. Pero son dos cosas que están separadas. Las fusionaron para que sean, digamos, funcionales y para que cumplan el objeto con el cual el hombre está pensando en resolver esos problemas. Entonces digamos que hay por aquí software, algoritmos, procesos analíticos y por aquí hay perfeccionamiento del movimiento mecánico. Cuando unimos esas dos cosas se produce la robótica. Sin inteligencia artificial, el robotcito que barre no podría moverse solo por toda la casa para hacer sus tareas. Tendrían que controlarlo remotamente, tal cual se hace con el carrito de juguete y el control remoto. Inteligencia artificial es una cosa y robótica, un componente de la inteligencia artificial se fue para la robótica. La conclusión es esa, que la robótica es una ciencia que se apoya en diferentes, digamos, conceptualizaciones. Uno de esos apoyos es la inteligencia artificial. Eso es positivo, que nos ayude a resolver problemas analizando muchísima información. Eso me parece a mí muy positivo. Pues es una ganancia, digamos que es una herramienta adicional de la persona para pensar y tomar mejores decisiones. Y continuando con esto de la inteligencia artificial, hay otros retos, como en el 2016 el AlphaGo de Google, que se enfrentó al campeón mundial de Go. Go es un juego de estrategia oriental, de esos muy antiguos, tiene 4000 años de antigüedad y un poquito más, y dicen que es más difícil que el ajedrez. Pues el AlphaGo de Google le ganó al campeón mundial varias partidas. Y en otro ejemplo está el Libratus, otro de estos programas. Este fue diseñado para jugar póker y estuvo en un torneo de 20 días jugando 11 horas diarias con 4 de los mejores jugadores de póker. El torneo se llamó Cerebros versus Inteligencia Artificial. ¿Y saben quién ganó? Libratus, la máquina. Puede que estas y otras máquinas sean muy hábiles en el juego, excelentes barredoras, muy buenas redactoras o con amplia cultura general, y que nos superaran en muchos aspectos. Lo que sí es cierto es que si estas máquinas son capaces de hacer lo que hacen, es porque detrás hubo mentes humanas capaces de programarlas. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.